Todos conocemos la historia de Pablo Escobar, el mayor narcotraficante de la historia y uno de los hombres más temidos del mundo. Pero, ¿conoces la historia de Popeye, su mano derecha? Bienvenidos a Gente Increíble. John Jairo Velázquez Vázquez, mejor conocido como Popeye, nace en Yarumal, Antioquia, un pequeño pueblo muy cercano a Medellín. Es en este pequeño pueblo cuando comienza la fascinación de Popeye hacia el mundo de las armas. Nos cuenta que uno de sus vecinos era un coronel del ejército. A Popeye le gustaba y admiraba mucho verlo salir de su casa con su uniforme, su sable y sus escoltas. Asimismo, en el parque del pueblo vivía un narcotraficante, al cual también admiraba a este niño Popeye. Nos cuenta cómo le gustaba verlo salir de sus carros de gama alta, aún más sabiendo que para la época en Colombia conseguir un carro normal ya era muy complicado. Por otro lado, el señor siempre se la pasaba rodeado de reinas de belleza y caballos de paso fino. Para Popeye, él era su ídolo y algún día quería llegar a ser así. Es para estas épocas que la violencia llega al pueblo. La mafia había estado presente y los muertos empezaron a aumentar considerablemente. John Jairo nos cuenta las dos experiencias que a su criterio consolidaron su mente criminal cuando tan solo tenía 11 años. La primera es con el mismo narcotraficante del que hablamos hace un momento. Resulta que dentro de la curiosidad de este pequeño Popeye nació el deseo de tocar uno de sus vehículos. Sin embargo, al realizarlo fue golpeado por uno de sus guardaespaldas. Para Popeye este hecho fue bastante significante. Sin embargo, eso no hizo que dejara de admirarlo. Para la otra anécdota debemos ponernos un poco en contexto. Aunque vivían en un pueblo pobre, la familia de Popeye no lo era. Su padre era ganadero y su madre ama de casa, pertenecientes a la clase media alta. A su padre le importaba mucho la educación y como método para incentivarlo, cada semana, si se portaba bien y cumplía sus responsabilidades, lo llevaba a comer helado. Para Popeye esa heladería era su santuario, su templo, por llamarlo de alguna forma. Y lo que pasó aquel día le dejó un gran trauma. Popeye se dirigía hacia su colegio, cuando de repente comenzó una pelea entre dos hombres, ambos armados con machete. El perdedor de la batalla retrocedió y se tropezó, cayendo en el templo de Popeye, es decir, la heladería. En este momento el otro tipo aprovechó para clavarle un machetazo directo a la yugular. Inmediatamente todo el mundo comenzó a correr, a excepción de Popeye, que se quedó viendo y oliendo la sangre, mientras en su interior guardaba un sentimiento de rencor y ofensa por el vil acto realizado en su lugar especial. Popeye ya llevaba acumulando situaciones. La violencia intrafamiliar por parte de un padre violento que no toleraba ningún índice de desobediencia. La violencia diaria que se vivía en este pequeño pueblo colombiano. El golpe por parte de los guardaespaldas y el asesinato en su heladería, que al parecer fue el punto culminante y lo que daría inicio a su mente criminal. Haciendo uso de su bicicleta, una versión joven de John Jairo comenzaría a transportar y vender marihuana. Uno de sus amigos le ofreció el trabajo. Él le vendía la marihuana y Popeye la escondería dentro de los tubos de su bicicleta. La llevaría escondida hasta uno de los barrios de Medellín y ahí la vendería nuevamente. A Popeye le comenzaría a gustar esta nueva vida. Empezaría a tener más dinero, a vestir mejor y a hacer ventas cada vez más grandes. Dentro de esta época llega a Colombia la película Scarface. Cabe aclarar que para la época Popeye ya no vivía en el pequeño pueblo, sino que se había mudado junto a su familia a la ciudad de Medellín. A John Jairo le llamó la atención esta película y decidió verla. Él mismo nos comenta que esta película fue un punto crucial dentro de su mente, pues admiró mucho el papel de Tony Montana, narcotraficante del film que vivía una vida de lujos y derroche, al igual que lo hacía el narcotraficante del pueblo, al cual consideraba como su ídolo. Sin embargo, dentro de su mente aún se mantenían las lecciones de su padre y su conciencia le decía que debía hacer el bien. Es por esto que durante su adolescencia decidió enlistarse en la Marina, razón por la que después le apodarían Popeye el Marino. Ingresó en el curso de marino, pero su decepción fue grande cuando lo que encontró fue un montón de barcos de madera, muy diferente a los barcos de guerra que le habían prometido. Así que pasó 5 meses dentro y decidió retirarse. Volvió a Medellín, terminó sus estudios y con la marina fuera de su lista decidió comenzar en la policía. Ingresó en el curso y durante sus meses de entrenamiento estaba muy feliz. Le gustaba la disciplina y sentía que encaminaba su vida hacia el lugar correcto. Hasta que uno de sus superiores le dijo lo siguiente: "Muy bien, John Jairo, sigue así, y cuando salgas a la calle como teniente algún mafioso te dará una buena camioneta". Esto fue muy desmotivante para John Jairo, cuyo mayor objetivo era servir a la patria. Al ver la corrupción del sistema se retira inmediatamente, pues para él no existían los grises. Si iba a ser policía sería 100% leal a la ley, y si iba a ser bandido sería 100% bandido. Fuera de la marina y fuera de la policía, Popeye de tan solo 17 años regresa a Medellín. Uno de esos días, mientras estaba con sus amigos del barrio, le llega una propuesta de trabajo. Sabiendo que Popeye tenía un arma con salvoconducto, es decir, un arma legal, le ofrece ser el guardaespaldas a quien entonces era el amante de Pablo Emilio Escobar Gaviria, la señorita Virginia Vallejo, aunque en aquel momento Popeye no lo sabía. Dentro del trabajo le correspondió llevar a la chica a una de las mansiones de Escobar. Es en este momento en que lo conoce en persona. Lleva a la dama en el vehículo. Le abre la puerta, sale Pablo a recibirla. La dama entra a la mansión
y Escobar se devuelve y le pregunta a Popeye: «Disculpa, ¿tú quién eres?». Popeye lo describe como haber visto a Dios en persona e inmediatamente se presenta: «Mucho gusto, yo soy John Jairo, el chofer de la señorita Virginia». Pablo lo saluda y muy felizmente le comenta que la chica ya le había hablado bien de él, lo invita a pasar a la mansión y le ofrece una presa de pollo asado. Resulta que este encuentro no fue una coincidencia, la chica ya lo había planeado como un favor hacia Popeye. Le dijo que a Pablo le había caído bien y debía aprovechar la oportunidad. Durante 3 meses más, Popeye continuó trabajando con la señorita Virginia hasta que un día Pablo y ella pelearon. Al parecer dejaron de verse. Es entonces cuando Popeye comienza a buscar a Escobar en todos los lugares a los que la había llevado. En uno de esos lugares se encuentra al patrón y le dice: «Conozco todos sus lugares de seguridad, deme trabajo o máteme». A Pablo le da risa y le pregunta si sabía manejar la MP5. Popeye le respondió: «Sí, yo fui marino», a lo que Escobar le dice: «Excelente, entonces venga pa' que ande conmigo». En este momento empezó a trabajar para el cartel de Medellín, el cual ya se encontraba completamente consolidado como uno de los grupos criminales más grandes del mundo y de la historia. En un inicio trabajó en pequeñas tareas. Recuerda mucho que le ayudaba a escribir cartas al patrón, ya que la secretaria se había enfermado y Pablo no tenía quien realizara esas tareas. John Jairo, que de joven había aprendido a escribir muy rápido gracias a una anciana a quien le había enseñado como recompensa por un favor que le hizo, se encargó de reemplazar a la secretaria durante el tiempo que estuvo enferma. Para Pablo este gesto lo hizo merecedor de su confianza. Además de que Popeye le había confesado que en el pasado fue policía, Pablo le agradeció por su honestidad y le dijo que ya lo sabía. Además de escribir cartas realizaba vigilancias y demás, pero su primer asesinato no llega sino hasta tiempo después. Uno de los amigos de Escobar llegó a la mansión. Resulta que su madre había muerto en un autobús. Se estaba bajando y el conductor no esperó, provocando que la señora cayera y se golpeara la cabeza. En lugar de ayudarla, se marchó y la dejó morir. El hombre quería venganza y acudió a Pablo para ello. Pablo le preguntó a Popeye si quería hacerse cargo y John Jairo aceptó inmediatamente. Contactó a un amigo que le ayudaría como conductor de la moto. Realizó un primer avistamiento para ver el objetivo y luego realizó el homicidio. Se dirigió en motocicleta, se bajó y le pegó 2 tiros en la cabeza. A palabras del mismo Popeye, sabemos que a pesar de ser su primer asesinato, no sintió absolutamente nada. Días después, Popeye continuaba con su trabajo como secretario cuando Pablo le pregunta: «Popeye, ¿te acordás del trabajo que te encargué la otra vez? ¿Cuándo lo vas a hacer?». A lo que Popeye le responde: «Patrón, ya lo hice». Pablo queda impresionado y riéndose le pregunta que por qué no le ha cobrado. Popeye lo mira seriamente y le dice: «Patrón, yo a usted no le voy a cobrar nada». A Pablo le encantó su humildad. Escobar pagaba más o menos $1000 por asesinato. No obstante, por tal gesto, Pablo le entregó $5000 a Popeye. El trabajo había sido tan impecable que recibió felicitaciones por parte de quien encargó el trabajo y la confianza de Pablo para Popeye aumentaba cada vez más. Para este entonces Popeye ya era uno de los hombres de confianza del patrón, solo por debajo de los hombres más antiguos y fieles de Pablo Escobar, entre ellos Pinina, quien el mismo Popeye proclama como el hombre más importante para el patrón. Popeye se encargaba de la seguridad de Escobar, andaba con él todo el tiempo y era líder de los anillos de seguridad que escoltaban los sitios donde permanecía. Para esta época el gobierno emite unos carteles de búsqueda, donde ofrecen $20 millones por Pablo Escobar y $1 millón por sus hombres de confianza, entre ellos Popeye y Pinina. Es debido a este cartel que en junio de 1990, Pinina es asesinado. Tras la muerte del mayor hombre de confianza de Pablo, Popeye pasaría a ocupar ese lugar. Dentro de su carrera criminalística, Popeye afirma haber asesinado por mano propia por lo menos 250 personas y haber participado en la muerte de 50.000 más. Siempre a sangre fría y sin la más mínima pizca de arrepentimiento. No obstante, Popeye recuerda especialmente 2 asesinatos que realizó. El primero fue cuando asesinó a su ídolo. ¿Recuerdan el narcotraficante del que hablamos al inicio de la historia, a quien Popeye admiraba cuando era un niño y uno de sus guardaespaldas lo golpeó? Pues su nombre era Fernando Galeano. Resulta que era uno de los socios de Pablo Escobar. Sin embargo, el tipo lo había traicionado. Dentro de la cárcel La Catedral, que es una cárcel construida por el mismo patrón, que más que una cárcel parecía un hotel de lujo, y donde estuvieron encerrados por un tiempo, aunque más que encerrados parecía que estaban de vacaciones, ya que seguían traficando y matando como si nada hubiera pasado. El hecho es que el patrón le ordena a Popeye acabar con la vida de Fernando Galeano. El tipo es atrapado y llevado hasta la catedral, donde Popeye finiquita su vida, y se da cuenta que había matado a su ídolo recordando el golpe que había recibido por sus guardias, y como siempre cuando lo intentaba saludar, Fernando Galeano lo miraba con desprecio. Ahí se percató que ese no era su ídolo, su verdadero ídolo era Pablo Escobar. Para que la policía no sospechara, descuartizaron su cuerpo y el de su hermano, quien fue asesinado también. Los quemaron en un lugar secreto, pero para que los guardias no sospecharan por el olor, hicieron un asado. Así, en cualquier caso, podrían decir que provenía de la carne que estaban asando. El otro asesinato fue hacia una de las amantes de Pablo Escobar,
Wendy era una mujer morena hermosísima de 1,80 m de altura. El patrón estaba muy enamorado de ella. Resulta que terminó en embarazo. Como sabrán, ninguna de las mujeres de Pablo Escobar tenía permiso de quedar en embarazo a excepción de su esposa, así que le pidió que abortara. Wendy se negó y le dijo que iba a tener al bebé. Pablo Escobar no lo permitió y mandó a un veterinario a realizarle el aborto. Esto causaría que la chica le guardara mucho rencor. Tiempo después, Popeye se encontraba en una discoteca acompañado de sus 70 escoltas. Dentro de esta discoteca también estaba Wendy. Se encontraron, hablaron, bebieron y terminaron juntos en un apartamento toda la noche. Al día siguiente, Popeye le contó todo al patrón y él le dio permiso para seguir saliendo con ella. Sin embargo, Escobar no confiaba en Wendy, así que le ordenó a sus hombres intervenir su teléfono. Durante una cita con Popeye, ella le pregunta si él se dirigía hacia donde Pablo Escobar. A John Jairo se le hace muy extraña la pregunta, así que le miente y le dice que el patrón se encontraba en Venezuela. Tiempo después, Popeye se entera por parte de Escobar que la señorita estaba teniendo contacto con la DEA y les había informado erróneamente que se encontraba en Venezuela, así que le agradece a Popeye por su lealtad y le pregunta que qué va a hacer. John Jairo le pide disculpas al patrón porque él ya se lo había advertido y le dice que no se preocupe, que él ya sabía qué hacer. Se dirige hacia donde ella, acompañado de sus hombres, y les ordena darle de baja. Popeye describe este momento como una mezcla de tristeza, rencor y odio por cómo ella lo estaba utilizando. El cartel de Medellín se encontraba en guerra contra 4 grandes enemigos: el gobierno colombiano, el cartel de Cali, la CIA y la DEA. Liderados por Pablo Escobar, el cartel de Medellín siempre se vio más fuerte que ellos, así que logró llegar a un acuerdo de paz en 1991. Dentro de este se esclarecía que Pablo y sus hombres serían encerrados en la Catedral, cárcel de la que hablamos anteriormente. Dentro de esta cárcel resort, el cartel de Medellín continuó funcionando con normalidad, pero todo se descontrola cuando asesinan a Fernando Galeano y a su hermano. En el momento en que mueren, sus socios y amigos consolidan un grupo llamado Los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, cuyo único objetivo era eliminar a este último. Cuando quienes custodiaban la cárcel se enteraron de lo que pasaba dentro de la misma, la orden de captura fue inminente. CIA, DEA y policía intervinieron. Sin embargo, Escobar ya tenía desde mucho tiempo antes planeada la vía de escape, y se fugaron de ella sin problemas. Una vez fuera, los problemas no hicieron sino aumentar. El FBI se había unido al juego, y Escobar junto al cartel de Medellín estaban al filo del abismo. Al más mínimo contacto con el teléfono tenían un ejército inmediato en la zona. Ante tal situación, Pablo vuelve a la ciudad, baja de las montañas y le dice a Popeye junto a su primo y a otros hombres de confianza que se entreguen. John Jairo acepta las órdenes y se entrega a la justicia. Es sentenciado y pasa los días en la cárcel barriendo para salir más rápido. Durante esos días sale la noticia de que el patrón había muerto. Pablo Escobar había sido asesinado encima de un techo debido a una llamada de 22 minutos que sostuvo con su familia. Ante la noticia, Popeye rindió respeto y supo que ahora debía arreglársela solo. Para aquellos tiempos, la ley dentro de las cárceles colombianas era inexistente. La cárcel se dividía en 2 bandos, paramilitares y guerrilleros. Dentro de las cárceles había fusiles, comida, mujeres y todo lo que ellos quisieran. La única ley que existía era una ley fantasma impuesta por ellos mismos, donde se prohibía dispararle a los guardias. Y es entonces cuando comienza la guerra de Popeye. Joven y millonario, se las arregló para sobrevivir a una guerra de 2 años dentro de la cárcel modelo de Bogotá, donde se dice que hubieron 300 muertos y 100 desaparecidos. La guerra termina gracias a un documentalista francés, que increíblemente obtiene permiso por parte del director de la cárcel, por parte del líder guerrillero y por parte del líder paramilitar, para documentar y relatar lo que ocurría en las prisiones colombianas. Este documental es exhibido en Francia. Colombia lo toma como una deshonra y el gobierno estadounidense toma cartas en el asunto. Con una donación millonaria, los americanos acaban con la corrupción en las cárceles y se construyen prisiones verdaderas. Se acaba el libertinaje y además ingresan los psicólogos con el objetivo de rehabilitar a los prisioneros. Para ese entonces, John Jairo comienza a escribir sus libros y a trabajar con los psicólogos para reconstruirse como persona. Paga 23 años de cárcel y finalmente sale en libertad el 26 de agosto de 2014. Escribe 2 libros muy exitosos, graba una película y lanza una serie sobre su vida titulada Alias JJ junto al canal Caracol, que luego sería emitida en Netflix. Durante su tiempo en cárcel, Popeye era aislado en una celda aparte, lejos de los demás prisioneros y sin permiso para usar gran parte de las instalaciones, entre estas los computadores. No obstante, uno de sus amigos le construye un computador de cartón, donde Popeye practicaba, ya que quería aprender a manejar esta nueva tecnología. Al ver esto, el director de la cárcel sintió pesar por Popeye y ordena que le instalen un computador dentro de su celda. Es gracias a esto que John Jairo aprende a manejar la tecnología, y una vez libre crea su canal de YouTube, Popeye Arrepentido. Dentro de su carrera como youtuber logra reunir más de 100.000 suscriptores y obtener una base de ingresos fija. Además, confiesa que estaba en negociaciones para sacar una película en Hollywood sobre su vida. Dentro de Colombia era como una estrella. La gente le pedía fotos, autógrafos y le tenían admiración, así como muchos igualmente lo odiaban y guardaban rencor. Su felicidad no duraría mucho tiempo,
puesto que YouTube decidiría cerrar su canal poco tiempo después, y tras 4 años de libertad, Popeye sería arrestado nuevamente bajo la acusación de extorsión y concierto para delinquir. Pasó un año en la cárcel y en diciembre del 2019 fue diagnosticado con cáncer de esófago. Fue trasladado al hospital donde fue tratado sin éxito. El 6 de febrero del año 2020 Popeye fallece a causa de este cáncer que ya había causado metástasis en su estómago. Y así es como termina la historia del segundo al mando, la mano derecha de Pablo Emilio Escobar Gaviria y John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye. De verdad, espero que te haya gustado muchísimo. Recuerda que si quieres ver más videos así, en este canal estaremos subiendo un montón de historias interesantes. Así que dale like al video, suscríbete y activa las notificaciones. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Te ha hablado Nick y espero que tengas dulces sueños.